Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Dios les bendiga mucho. Pueden tomar su lugar los hermanos de la alabanza, también los hermanos de la danza. Gloria a Dios. Qué bueno reunirnos nuevamente para inquirir en su santo templo, con propósitos de bendición, definitivamente, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ser bendecidos, ¿verdad que sí? Bueno, por lo menos yo quiero ser bendecido y usted tiene cara de que también. Déjeme hacer una oración para poder entrar en el desarrollo de unos pensamientos que tengo y que espero que el Señor me auxilie para poderlos trasladar y ser prácticos y que puedan ser equipados para, repito, la bendición y el beneficio de nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos permite reunirnos una vez más para contemplar tu hermosura y también para preguntar, para inquirir, para averiguar, para que tú nos reveles, Señor, las situaciones que deben de ser reveladas de acuerdo a lo que tú dispongas. Sabemos que toda revelación tiene un tiempo y queremos suplicarte, Señor, que el tiempo de esta revelación venga poderosamente sobre nosotros hoy. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la fe. Creemos que tú nos vas a bendecir con tu palabra porque tú lo has prometido y por eso te damos gracias. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey, por favor. Bueno, yo quisiera conversar. He estado muy impresionado por la temática que hemos abordado desde el domingo antepasado. Prácticamente, y no se preocupen, voy a tratar de no redundar, aunque en el Evangelio no se puede redundar. Pablo decía, a mí no me importa repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo quisiera, estoy maravillado de la creación de Dios. Definitivamente, hermano. Bueno, no soy el único, ¿verdad? Usted también, y cuando uno se pone a observar cosas que debería ver con más detenimiento y que las da por sentado, ahí está, mira. Pero el salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que tengas misericordia? Y de hecho, él estaba observando, estaba viendo, estaba contemplando un mundo palpable, físico, aunque lejano, porque las estrellas pues, están lejanas, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, en la medida que va avanzando la ciencia, la tecnología, pues sinceramente, si nos detenemos un ratito a dejar nuestros asuntos personales para averiguar el entorno, lo que nos rodea, terminamos apabullados, hermano. Solo que aunque usted se detenga a ver cómo es una rosa, el olor, es impresionante, hasta en las cosas que el hombre ha dado para hacerlas malas, ahora que está el conflicto allá en Occidente por el estado de sitio que dio y quitaron no sé cuántas manzanas de amapola. La mera verdad le voy a decir, yo nunca había visto una planta de amapola hasta que la fotografiaron ahí los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, yo la vi roja, no sé si yo estaba roja, bonita, y entonces ahí explican y empiezan a deshojar la amapola y dice, no son los pétalos, y la abren y hasta adentro, dice, de aquí es donde sacan la heroína. Wow, dije yo, pero qué capacidad, ¿quién fue el que primero se dio cuenta de eso? ¿Será que no sé, tal vez algún animal de carga llegó y se comió una amapola y al ratito lo vieron tirado? Y entonces el cuate que observó dijo, de plano que esto lo deja tirado a uno, yo estoy decepcionado, y se comió otra amapola. En el sur, la hoja de coca, hermano, la mastican
los indígenas bolivianos y en esas grandes alturas, y no solo los bolivianos, también en Perú, ellos en aquellas grandes alturas, el Machu Picchu y todo eso, en donde le da mal de montaña a la gente. Fíjese que por allá incluso, si usted se siente mal cuando llega a algún lugar, le ofrecen té de coca. Un su té de coca, hermano, le dicen los hermanos. Yo la primera vez que me dijeron, los reprendí severamente, ¿verdad? Pero me dijeron, no, hermano, si esto es lo más normal aquí. Y entonces, pero no se preocupe, no le entré, ¿verdad? Pero ellos dicen, aseguran que con eso uno recupera su estabilidad física inmediatamente. Impresionante. Bueno, lo que le estoy diciendo es que el mundo que se ve, lo palpable, es apasionante. Para mí es apasionante. Y entonces inmediatamente surge nuevamente mi cuestionamiento hacia el Señor para preguntarle, para que me enseñe si así es de apasionante el mundo que se ve, que se puede palpar y que es temporal. ¿Cómo será de apasionante lo invisible, lo que no se ve? ¿Y qué vinculación hay entre lo uno y lo otro? Porque hemos entendido que lo que sucede en el mundo físico es una sombra de lo que sucede en el espiritual generalmente. Entonces, a mí eso me tiene zumbando. Cada vez que pienso en ello, digo, wow, impresionante. Mire, nosotros nos tocó vivir una época que nuestros padres ni siquiera soñaron que nosotros íbamos a conocer cosas que conocemos. Por ejemplo, o nuestros abuelos, ¿verdad? Porque muchos, pues sus padres todavía están vivos, pero digamos, la genética. En 1990 creo que se descubrió el genoma humano y muchos pasaron de noche, va, genoma humano, está bueno, y eso se le echa sal para comérselo, ¿ok? Y tal vez no le pusieron atención, pero a raíz de esto vinieron unos descubrimientos impresionantes en genética, incluso para alimentación. Usted debe de saber que para que las compañías que producen el alimento que la mayoría de la humanidad consume, hacen un juego genético, una manipulación genética, hacen ingeniería genética. Entonces, ellos incluso han logrado mezclar genes del reino animal con el reino vegetal. Imagínese usted que hay algunos, y solo para que se dé cuenta más o menos, digamos, antes se fumigaban los campos para que las plagas no les pegaran, ¿verdad? Entonces la ingeniería genética vino y dijo, no, pues vamos a ver qué nos inventamos. Y entonces le pusieron un gen para que de una vez en la planta traiga la cosa que mata la plaga. Entonces ya no hay necesidad de fumigar. Pero eso que le pusieron, a saber qué reacciones tiene en el cuerpo, ese no es mi tema hoy, sino que el tema es impresionante, porque ellos están actuando con lo que se ve, porque aunque sea con microscopio, pero se ve. Pero un alma no se ve con un microscopio, es otra clase de mundo invisible. Digamos, se dice, eso no se ha confirmado, pero se dice que en algunos países europeos, al demostrarse que lo que más le gusta a los consumidores de un pollo es la pierna, le han hecho modificaciones genéticas para que en lugar de ala sea cuadrúpeda. Se lo puede buscar en internet ahora que es tan fácil, lo puede en el buscador, en el browser, ponga qué sé yo, pollos de 4 patas. Hermano, y se ven unas cosas de mezclas impresionantes. Ese tampoco es mi tema, sino que ahí es en donde yo empiezo a decir, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? ¿Y qué tiene que ver con la casa? Porque el matrimonio, hermano, es el tema del lunes, ¿verdad? No es la genética.
Además que tampoco es mi campo, ¿verdad? Mi campo, hermano, es predicar la palabra del Señor, definitivamente. Y ahí me puso el Señor. Yo, como les digo a los hermanos a veces cuando me están preguntando de otras cosas, mire, le digo, a mí pregúnteme de la Biblia. Y tampoco sé mucho de eso, le digo, pero de otras cosas no. Pero al investigar esto que le estoy diciendo, ¿dónde empezó el descubrimiento del hombre respecto a la genética? ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Aguánteme un ratito, por favor. Téngame paciencia. Mire, allá por 1886, cuando usted nació, había un hombre que se llamaba Gregor Mendel. Este hombre era un monje, pero era botánico. Y entonces empezó a analizar lo que después se iba a conocer como las leyes mendelianas o la ley de Mendel. Empezó, como era botánico, a mezclar guisantes de diferentes colores y se dio cuenta que la segunda generación salían de un color, la tercera podían ser modificados. Y entonces él empezó a escribir las leyes de Mendel y entonces la comunidad científica de ese tiempo lo rechazó, a pesar de que ya había terminado la época del oscurantismo, que fue más o menos del año 500 al año 1500. A pesar de que había pasado eso, lo rechazaron. Dijeron, no, eso no es así, que ya mero lo lincharon. En 1900 se descubrió que tenía razón, pero ya se aplicó a los humanos. Entonces se dieron cuenta que cuando una raza que él le decía raza pura, ahí empiezan los clavos, porque él le decía raza pura, pero los científicos ya le dicen de otra manera, se mezclaba con otra raza pura. Entonces, digamos, si tenían ojos negros de la raza pura y se juntaba con una persona de ojos verdes, toda su generación siguiente iba a salir con ojos negros, pero los subsiguientes no necesariamente. Entonces, pero eso, para observar esto, si son 4 generaciones las que tendrían que haber observado, entonces el hombre fue aprendiendo primero por observación leyes que Dios había dejado establecidas, leyes que Dios tenía. Entonces ahí se agarró Hitler también para tener una raza pura y por eso quería eliminar a un montón de gente. Y gracias a Dios que perdió la Segunda Guerra Mundial, si no nosotros tal vez no existiríamos, hermano, porque, bueno, tal vez hubiéramos podido decir, si yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar eso, tal vez ahí medio nos hubiéramos salvado, pero realmente nosotros somos una mezcla, nosotros somos mestizos. Hermano, aunque alguien se la lleve de que es pura raza y de que no chía cuando lo agarran de acá, yo le aseguro que somos mestizos. Todo, es que a estas alturas del partido, hermano, desde la época ok. Entonces, al pensar en esto, que pasé así rápidamente por esta situación, el pensamiento que me viene es: si eso lo podemos observar en el mundo visible, ¿cómo será la cosa en el mundo invisible? En el mundo espiritual, en el alma. ¿Tendrá algún efecto o no? Esto es bien importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque muchos de los problemas que tienen muchos hogares puede ser por genética espiritual. Ahorita déjeme explicarle, porque algunos dicen, pero ¿por qué a mí me sucede esto? Yo me esfuerzo, yo hago esto y hago lo otro. ¿No será que en el mundo invisible hay una tecla genética que movieron y que espiritualmente hablando y que ahora en el nombre del Señor Jesús la tenemos que poner en su lugar? Eso lo tenemos que analizar. Imagínese usted cómo puede afectar un hogar la genética. No sé si aquí hay, sí, aquí hay abogados. Entre hermanos no se puede casar según la ley, ¿o sí? Llévenle el micrófono ahí al doctor, por favor.
El de barba. Lo tenés enfrente. Aquí solo los doctores usamos barba. Según la ley se pueden casar entre hermanos, primos o cómo. Por favor, ilústranos, hermano. Hermano, perdón, pónganle, ayúdenle ahí. Legal, apóstol. Hay un impedimento legal. ¿Qué grados? Hermanos no se pueden. No, ni primos. Ni primos. Primos, como yo he oído que a veces dicen primo en primer grado, segundo, ¿eso existe en la ley o no existe? No, lo que sucede es de que hay una línea consanguínea y de lo cual, para eso, a través de la partida de nacimiento que tiene el notario, él prevé esa situación para que ante un juez competente de orden familia no sucedan esas circunstancias que denieguen el acto de casamiento. O sea, está prohibido. Está prohibido. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿y por qué? ¿Por qué está prohibido? Si los hermanitos tan chulos que son. ¿Ah? ¿Quiénes? Los hermanos no nacen. Los hijos de esos que se casan no nacen normales, dice mi hermano. ¿Y por qué no nacen normales? Tiene que haber una cuestión genética. Nadie puede negar eso. Tiene que haber una cuestión genética. Incluso me parece, yo no sé, tal vez los médicos me pueden ayudar también, pero si se van a casar dos de algún tipo específico de sangre, parece que también hay problema. Así es la cosa, ¿verdad? Sí, pero ¿qué clase de sangre es? Digamos, sangre pesada y sangre. No, esa no existe, ¿verdad? Si es una sangre RH no sé cuánto, cuando el bebé nace le tienen que cambiar. Bueno, pero todo eso es genético. Ahora, tenemos un pequeño problema cuando hablamos de esto en el ámbito espiritual. Porque si eso es en el ámbito físico, entonces debe de haber una situación que Dios nos está diciendo ahí para que la analicemos según el Espíritu Santo y la palabra, a la ley y al testimonio. Entonces podrán haber herencias que están afectando tu vida. Podrán haber herencias que están afectando tu matrimonio. Podrán haber herencias que están afectando a tus hijos que tú les estás trasladando. Y ahorita no estoy hablando de cosas físicas, sino que espirituales. Entonces, a mí me parece una mujer que yo siempre la he visto en la Biblia como una malagradecida. Y cada uno de ustedes que la han leído, me imagino que también la han visto de esa manera. Esta mujer, el Señor la regaña, la confronta y le dice que cuando ella nació, ninguno se apiadó de ella. Usted ya sabe de quién le estoy hablando. Que la dejaron tirada sobre la faz de la tierra para que se muriera. Que ninguno le había cortado el cordón umbilical y que ninguno le había frotado con sal y que no había sido envuelta en pañales. Pero él pasó al lado y se apiadó de ella. Pero hermano, el Señor le está hablando a Israel ahí. No le está hablando a una muchachita. Le está hablando a Israel y está haciendo una analogía con una mujer, de una mujer. Entonces le dice, sin embargo, yo me apiadé de ti, pasé junto a ti, te dije vive. Entonces después volví a pasar y te bendije, te volví a decir vive. Entonces creciste, te hiciste grande. Llegaste a la pubertad, te convertiste en una mujer hermosísima. Cuando te convertiste en una mujer hermosísima, yo me llegué a ti, te hice mía y te hice un pacto de amor. Fíjese todo lo que le está diciendo él. Y entonces le dice, sin embargo, tú lo que hiciste fue que todos los regalos que yo te había dado,
los utilizaste para amantes que te conseguiste. Y difieres en las prostitutas en esto, que las prostitutas les pagan para acostarse con ellas, pero tú pagabas para que se acostaran contigo. Está bravo, enojado, es que perdón, Señor, está lleno de ira el Señor. Y de repente le dice algo, así lo interpreto por el Espíritu. Pero te voy a decir por qué te pasó eso. Te lo voy a decir para que tú aprendas, mujer. Y entonces le dice, por tu origen, tu padre era amorreo y tu madre era etea. Por eso te voy a perdonar. Por eso te voy a dar otra oportunidad, porque tú lo que tenías era una modificación genética. Venías predispuesta hacia el mal. Se lo voy a leer. A ver si lo encuentro. Aquí está. No es este, es este. Pues no lo tengo. Entonces léelo tú ahí, por favor. No, 16:3. Así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre era etea. A ver. Miren lo que le está diciendo acá. La influencia de tu medio ambiente. ¿Y quién era tu papá y tu mamá? No solamente quién era tu papá y tu mamá. ¿Dónde naciste? Puede marcar tu vida. Ojalá, hermano, eso es cardíaco. Porque alguien dirá, no, eso no es así, porque entonces, ¿por qué unos triunfan y otros no? Un momento, ya vamos a explicar eso. Porque puede ser que algunos logren vencer esa situación en base a principios espirituales. Pero alguien que fracasa constantemente o que tiene esta tendencia, al final de cuentas, va a tener serios conflictos él y sus hijos y sus nietos. Entonces la cuestión es romper eso. Pero para romper primero, hermano, mire, la religiosidad, no quiero comportarme hostil con ninguno que no esté de acuerdo conmigo y de una vez le voy a decir religioso. No, hay algunos hermanos benditos, que Dios los bendiga muchísimo, que no creen en la herencia ni en los ancestros. Y se basan en estos 3 versículos que le voy a leer. Le ruego a Dios que me ayude a ordenar mis pensamientos para poderle trasladar lo práctico, porque hoy vamos a salir de acá, hermano, rompiendo herencias malas. Pero le tengo que decir cuáles son. Y usted las tiene que localizar por el Espíritu, porque esto es individual. Entonces, mire, le voy a leer. En esto se basan algunos hermanos teólogos benditos, que Dios los ampare y los ha reministrado hacia nosotros también. ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Este proverbio que dice: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, las uvas agrias tenían que producir dentera, tenían que producir un problema en los dientes, las uvas agrias. Era como el vinagre, iban a destemplar los dientes. Pero qué topados, ¿verdad? Los tatas se lo comían y los hijos aparecían con los dientes podridos. Entonces ese era el dicho que decía Israel. Ellos decían: nosotros no tenemos la culpa, nuestros padres pecaron y a nosotros nos cayó la chibolita. Entonces viene el Señor y tanto en Jeremías como en Ezequiel les dice esto. ¿Cómo así? ¿Cómo así que los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y entonces les dice más: vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Fíjese pues,
he aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Estos 3 versículos los utilizan aquellos que no están de acuerdo con que haya una herencia espiritual, una genética que puede afectar de un padre hacia un hijo. Pero yo quiero hacerle notar a usted varias cosas. La primera es que aquí no está hablando de vida en abundancia. Aquí está hablando de salvación eterna. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esa es salvación eterna. Entonces, en la salvación eterna, yo sí le puedo asegurar, y estoy de acuerdo con esos hermanos teólogos, que Dios no tiene nietos. Tú aceptaste a Cristo y no por eso tu muchachito lo aceptó. El patojo lo va a tener que aceptar. Él va a tener que tener un encuentro con el Señor. Ahí está. De eso es de lo que está hablando esto. Pero hay un contexto que deberíamos de analizar en el libro de Éxodo. Y vamos a ir, yo creo que esto lo hemos conversado en algunos momentos, pero yo quiero resaltarlo. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando el Señor pone los mandamientos y dice claramente: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre sus hijos, sobre su tercera y cuarta generación. Entonces esto parecería una incongruencia, esto parecería un choque. Bueno, en fin, al fin que el alma que peque, esa muere, ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. O agarramos Éxodo 20, el que aborrece a Dios, a sus hijos les cae también. Entonces, ¿no será que está hablando de cosas distintas? Aquí está hablando de salvación eterna, y en el otro lado de lo que está hablando es de vida en abundancia. Entonces, solo un versículo más. David tuvo una revelación. Yo francamente no entiendo mucho de lo que le pasó a David, pero sé que tuvo una revelación. David se metió con la mujer de uno de sus escuderos, Urías Eteo. Mire qué clavo ese, ¿verdad usted? Porque el otro ni siquiera era un israelita y era más fiel que él. El otro era Eteo. Era Eteo y no quiso entrar a dormir a su casa porque el arca del pacto no tenía templo, no tenía casa. Y entonces dijo: vamos a estar el arca en tiendas y todo el pueblo de Israel peleando, y yo voy a entrar a regocijarme con mi mujer. No, fue más íntegro que David, el Eteo, el extranjero, el inconverso, más fiel que el converso. Y usted sabe toda la historia de David. Qué pecadote el que se disparó, hermano. Sinceramente. Primero, el primer pecado fue haberse metido con esa mujer que era casada. Eso es una barbaridad. Para cualquiera, hasta para los inconversos, es una barbaridad. A mí me da vergüenza contarle esto, hermano, pero se lo voy a contar. Mi papá no era cristiano. Gracias a Dios, cuando partió de este mundo ya era cristiano. Así que sus consejos ahora los tengo que analizar bajo una óptica distinta. Pero había un consejo que siempre me daba y que me ayudó. Y me decía: mira, me decía, nunca te metas con una mujer casada. Y yo, muchachito, hermano, ¿de qué está hablando? Salió, se echaba un par de tragos, y se me cae. Nunca te vas a meter con una mujer casada. Me lo repitió tantas veces como mi mamá me repitió que no me montara en moto. Mi mamá trabajaba en traumatología del ICS, y cada vez que llegaba
nunca vas a comprar una moto, nunca. No, mamadita linda, está bien. Me asustó. Sí sé manejar moto, pero a escondidas, hermano. Por cierto que todos los que usan moto aquí los bendigo y le pido a Dios que los proteja y los guarde en el nombre de Jesús. Pero le pido a usted también que use su casco. Aquí, ¿verdad? No aquí. Porque algunos hermanos, para protegerse de la tacañería, llevan el casco aquí en el codo. Por si se caen, no se vuelven codos, dicen ellos. Otra cosa que le quiero pedir, póngale luces en la parte de atrás a su moto, hermano. Yo cada vez que salgo de aquí, me voy contando cuántas motos no llevan luz. Y siempre, ese no lleva luz. Algunas veces ese no llevaba luz porque ya lo aventé. No aventé a nadie. Entonces el pecado de David era grueso. Primero, se metió con una mujer casada. Segundo, la embarazó el salmista. La embarazó. Tercero, le quiso endosar su propio hijo al otro hombre. Qué pecadote, hermano. Ya es un pecado en contra de la mujer, en contra del esposo y en contra del hijo. Y después, cuando el otro no se dejó, lo mató con la espada de los filisteos. Y para que nadie se diera cuenta, de una vez mató a otros para que dijeran, entonces no fue tiro al marco porque se murieron varios, pero sí era tiro al marco. Era un pecadón del tamaño de la mocosita, que pobrecita ya se murió también. Entonces él pasó más de un año. Yo me imagino que se sentía desesperado, pero no había tenido revelación hasta que un día tuvo una revelación. Y cuando el profeta Natán se le presentó, la atmósfera de Natán, de plano que le llevaba el mover profético, David también era profeta. La Biblia dice que David era profeta. Entonces lo activó el profeta Natán. Y entonces él empieza en el Salmo 51 a decir, ya sé por qué me pasó esto. Ya sé por qué me pasó esto. Mira, Señor, en primer lugar, límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado. Tú eres justo y yo soy pecador. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Yo sé que soy pecador, Señor. Pero ya descubrí qué fue lo que me pasó. En pecado me concibió mi madre. Y en iniquidad fui dado a luz. Otra vez los teólogos, a quienes respeto y les mando un abrazo, un beso santo, abrazos, teólogos benditos de Jehová. Ellos dicen que el pecado de nosotros es sexual porque vino de parte de nuestros padres, y aplican Salmo 51 a todos. En pecado me concibió mi madre. Discúlpenme, pero con todo respeto. Bueno, yo no sé cómo me concibieron a mí, pero mi papá y mi mamá estaban casados y no estaban en pecado sexual cuando me concibieron. Perdón, papá, perdón, mamá. Así que yo renuncio que me concibieron en pecado. En iniquidad fui a dar luz. Lo siento mucho, yo en el materno infantil nací. Ahí ya me puede ir calculando la edad. Ya estaba el materno infantil, hermano. Pero ellos se lo dosifican a todos. Y no es así. Pero entonces aquí viene una pregunta para ti. Para ti, que puede ser que de vez en cuando te cae un viajero. Un espíritu cíclico. Un visitante. Que pasas 2-3 meses sin tener ningún problema y de repente te cae otra vez ese espíritu de pornografía.
Abrí la página, hombre, no te va a pasar nada. No, reprendo, y de repente cae. Y se arrepiente, y le pide perdón a Dios, toma Santa Cena, y pasa otros 3 meses, 4 meses, y de repente vuelve a caer el espíritu visitante, el viajero, el espíritu cíclico. Porque tiene derecho ese espíritu. Entonces aquí, hermano, es cuando debemos nosotros empezar a cuestionar nuestra vida de por qué. ¿Tú a qué vienes a la iglesia? A contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. ¿A inquirir qué? Tú puedes venir a inquirir, Señor, ¿por qué yo no prospero en mi matrimonio? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo estos deseos insanos aún en la intimidad? ¿Por qué, Señor, yo me dejo ir por estas cuestiones? ¿Qué me ha pasado a mí, Señor? Y entonces Dios te lo va a revelar y te va a decir lo que pasa. Es que fuiste concebido en pecado. Pero ¿y ahora cómo hacemos? Recuerde que le estaba hablando de las herencias del mundo visible. Ahorita le estoy hablando de las herencias en el mundo invisible. Pero ¿cómo lo puedo averiguar, Señor? Solo por el Espíritu. Aquí no es elucubración, ni deducción, ni nada por el estilo. Aquí es por el Espíritu. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No se puede llevar una vida buena si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Se va a llevar una vida más o menos, si es cristiano, si es religioso, todo lo que quieras. Pero lleno del Espíritu Santo, Él te va a decir a ti lo que te pasó, porque tú no te recuerdas, porque tú estabas en tal cosa, pero te dañaron desde que estabas en el vientre, desde que estabas en los lomos de tu padre. ¿Cómo sería ser concebido en pecado? Perdóneme, hermano. Mire pues, écheme una mano. Yo le pido a Dios que nos ayude porque yo quiero llegar al punto central de esto para poder ministrar y que nosotros descubramos por el Espíritu lo demás. Pero écheme una manita. ¿Cómo sería? Deme un ejemplo de alguien que fue concebido en pecado. Adulterio, dice la hermana, ¿perdón? Perfecto. Todo lo que acaba de decir es una realidad. No estaban casados, un incesto, eso está más grueso, una violación, un adulterio. ¿Y qué culpa tiene el muchachito? ¿Qué culpa tiene? ¿Tiene culpa? ¿Pero lo afecta? Sí. No, porque los padres fueron los que se comieron las uvas agrias y ahora el chiriz va a tener la dentera. Pero sí, eso lo afecta. Puede ser que le afecte. Oiga, esa es otra cosa, porque en la ley física de Mendel a algunos les cae y a otros no. Es que es un misterio esa cosa. Entonces nació producto de una violación. Y se desarrolla normal, enhorabuena, no le pegó. Pero nació producto de una violación. Y tiene una vida sexual desordenada. Es un promiscuo. Adicto al vicioso del sexo. Ese tiene un problema. Desde luego, es obvio. Solo por ser promiscuo ya tiene un problema. Pero entonces hay que ir atrás y él tiene que recibir una revelación en dónde fue el asunto. Pero aquí tengo que pasar a otro lado. Oh, Padre, ayúdame, por favor, porque yo no vengo a acusar a nadie, sino que a soltar las coyundas del yugo en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿y qué pasó con tus hijos? ¿Cómo fueron engendrados tus hijos? Solo la embarazaste y para taparle el ojo al macho te casaste, ella vestida de blanco y toda la cosa, engañaste al pastor y a los papás de ella y a los tuyos, porque eras evangélico. Como eras evangélico, mucho clavo decirle a toda la gente
que se habían saltado las trancas. Porque qué vergüenza. Pero hermano, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que Dios es vengador de esto. Que nadie engañe en esto a su hermano, porque Dios es vengador de todas estas cosas. Entonces vienen consecuencias que son hereditarias, que tal vez a ti nunca ya no te van a afectar, pero yo sé que tú amas a tus hijos y a ellos les puede afectar. Ya a edad temprana empieza a tener problemas y empieza a saber qué es lo que pasa. El muchachito tiene quejas de que en la escuela, en el jardín de niños, lo encontraron debajo de la mesa con una muchachita tratando de bajarle su calzoncito. Y entonces la cosa se pone seria porque el papá de la muchachita es canela fina. Le dicen de apodo el Chapo. Entonces, si tú asustado, pero si no te dicen nada, la gente hasta se ríe, así se haciendo el muchacho tremendo, igual su papá salió, ¿verdad? Pero le trasladaste una maldición. Eso hay que romperlo. Vaya, ya cuando llega a grande, empiezas a oír y tu esposa te empieza a contar, fíjate que vieras cómo está aquel de insoportable, hombre. Y tiene 12 años. ¿Y qué pasó? Ay, me da pena contarte. ¿Cómo que me da pena? Yo soy tu marido. Te lo voy a decir, pues no le vas a pegar. ¿Y qué se trata? Fíjate que entré de repente al baño y se estaba masturbando. Pues lo que te preocupas vos. Porque él no está consciente y busca gente que lo apoye y que le digan que eso es normal. Va con psicólogos que le digan, no, eso es una faceta normal, para que el muchacho, ¿cómo va a ser normal? Incluso algunos pastores dicen que es normal. Yo he oído a algunos pastores que dicen, pero eso es lo más normal del mundo. Será normal del mundo para vos. A vos sí no te mando abrazos ni besos. ¿No será que le trasladamos eso? Entonces tenemos que ver algunas otras cosas que pudimos haberle trasladado o que nos trasladaron a nosotros hermano, o que fuimos vectores. Es decir, un vector, digamos, los zancudos son vectores. Trasladan el paludismo, pero nunca les da malaria a ellos ni ninguna cosa de las que ellos la trasladan. Usted no ha visto ningún zancudo hospitalizado. A ellos no les afecta la enfermedad, pero se la trasladan a otro. Entonces a veces somos vectores, nosotros somos resistentes pero como lo tenemos ahí, se lo podemos trasladar a ellos por la misma ley mendeliana, que puede afectar a la tercera y cuarta generación. Entonces viene el Señor y nos dice algo bien tremendo, hermano. Ay, Padre, ayúdanos, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Híjole, me quedan 5 minutos para terminar este tema, está cardíaco. Ay. Una vigilia. Mire, le voy a leer este versículo. Primera de Pedro 1:18. Aquí viene lo bueno, porque ya media hora de estarlo asustando ya es suficiente, ¿va? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, ¿qué? Heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino fuisteis rescatado, redimido, comprado 2 veces por la sangre de Jesucristo, la sangre de un cordero sin mancha. Aleluya. Dale un aplauso al Rey bendito y ahorita te voy a decir algo más. Disculpen, ¿alguno tiene el versículo 19 a la mano? Léetelo por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, gracias hermano. Entonces, lo primerísimo que tenemos que saber,
es que para cortar esa herencia mendeliana espiritual, la sangre de Cristo. Hay un montón de gente que está tratando de demeritar la sangre de Cristo, diciendo, no, la sangre de Cristo es algo simbólico, que ahí andan diciendo que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Sí, yo voy a decir la sangre de Cristo todas las veces que el Señor me lo ponga, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Ella me limpió de mis pecados y me hizo rey y sacerdote. Así que las veces que sea posible decirla, lo voy a decir. Ahora, entonces, por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué por medio de la sangre de Cristo? Porque la herencia se traslada de muchas maneras y una de ellas es por medio de sangre. Por eso cuando tomamos Santa Cena, nosotros estamos tomando de alguna manera, de una forma simbólica, la sangre de Cristo. Ahí se rompen herencias. Ahí se destruyen herencias. Mira, las herencias se miran en la Biblia, herencias espirituales, y dejan marcadas comunidades, no solamente personas individuales. Te voy a poner un ejemplo. Desde el principio, ay Dios mío, ayúdame Señor, desde el principio aparece Noé. ¿Usted sabe la situación con Noé? Cam entra a la tienda y lo mira desnudo, ve su desnudez, no vamos a abundar en lo que eso pueda significar, ve su desnudez y cuando su padre despierta y sabe lo que su hijo menor le ha hecho, se despierta y dice, maldito sea Canaán. Dice que el que pecó fue Cam. Y el que se sacó la lotería fue Canaán. Canaán era nieto de Noé, era hijo de Cam. ¿Acaso Canaán se metió a la tienda y vio la desnudez de su padre, pues? ¿O de su abuelo? Quizá ni había nacido. O quizás sí, porque ya tenía nombre. Pero el asunto es que Noé se levanta, no maldice a Canaán, sino que maldice a Cam. Su genética espiritual. Entonces dice, maldito sea Cam. Y dice lo siguiente, siervo de siervos será esclavo. Y entonces después de eso se desprenden 3 razas. Sem, Cam y Jafet. Fíjese cómo puede afectar una maldición generacional, pero genética, espiritual. De Sem proceden los judíos, los israelitas, los hebreos. De Jafet proceden los europeos, la raza blanca. De Jafet. Y de Cam procede la raza negra, la raza china, la cobriza. Ahí estamos nosotros. Y le dicen, siervo de siervos serás. Y cuando usted lo mira ya desplegado así en una línea de tiempo, se da cuenta que esas razas siempre fueron esclavas de otras. Imagínense cuántos chinos hay, qué chinerío el que hay, ¿verdad? Aproximadamente 1.500 millones de chinos, aproximadamente. ¿Eh? Y sabe usted, por ejemplo, que los británicos, siendo una isla pequeñita, sojuzgaron a la China. Una islita. Pero ellos eran de Jafet y estos eran de Cam. Los sojuzgaron todavía en el siglo pasado, 1900. Fue en las últimas rebeliones, una de ellas se llamó la rebelión de los boxers, porque eran chinos que sabían pelear, boxear,
y hicieron masacres con los británicos y fueron sojuzgados. Fue terrible, les cortaban la cabeza después a los boxers. Fue terrible la cosa. Pero eso lo puede usted ver en las noticias. Entonces, ¿pero de dónde salieron estos esclavizados si eran miles de miles de miles? ¿Cómo pudieron los británicos, hermano? Porque ellos eran de Jafet. ¿Cómo pudieron los británicos sojuzgar a la India? Si eran millones de millones de millones de millones de gente de la India. Y cuando se retiraron los británicos se separó en la India y Pakistán. Ahora ya tenemos 3 países: India, Pakistán, China. Mire qué extensión de terreno y qué cantidad de gente. ¿Y quién los sojuzgó? Una islita con británicos. Es que tenían armas poderosas. ¿Las armas se pueden conseguir? No, ahí había una maldición. Entonces viene Dios y hace una cosa bien tremenda, hermano. Que nuestras Biblias a veces nos las esconden un cachito, hombre, en nuestras traducciones. Pero hay un versículo que dice: el que está en Cristo. Dice esta versión que yo les digo: nueva raza es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oiga cómo dice. Impresionante eso. Mire pues, mire. Entonces, estaban las 3 razas: Sem, Cam y Jafet. Entonces viene Dios y hace otra raza, una nueva nación. Un pueblo escogido, linaje real, real sacerdocio. Pero es una nueva nación, es una nueva raza. Usted es una nueva raza. Pues entonces somos una nueva. Claro que según nuestra apariencia física, algunos pertenecen a Sem, Cam y a Jafet. Pero yo ya renuncié a eso en el nombre de Jesús. Yo pertenezco a la raza que fundó el postrer Adán, Jesucristo. Entonces yo soy de esa raza. Entonces yo ya no estoy bajo esa maldición. Yo no soy siervo de siervos. Yo soy siervo de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey bendito. Entonces tú tienes que llegar con tus hijitos. Tal vez ellos dormiditos, ¿verdad? Y les empieza a ministrar: hijito precioso, tú eres nueva raza, hijo. Porque yo soy de una nueva nación y tú perteneces a esta nueva nación. Tienes que abrirle tu corazón a Cristo. Pero en este momento estoy eliminando toda maldición que le cayó a Cam. La genética de Cam te la anulo a ti en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Si usted sabe que usted fue un bandido cuando allá, Juan Charrasqueado, cuando no había aceptado a Cristo, le aconsejo que no enfrente de su mujer o hermana, no enfrente de su marido, porque también hay hermanas que fueron cardíacas, ¿verdad? Entonces lleguen ahí con su muchachito: voy a ir a orar por el nene, mijo, quédate aquí, echa la llave. Y le empieza a orar. Dice: hijo, te quito la herencia de todas las maldades e iniquidades que yo hice. Rompo, jamás te va a caer a ti eso. Si a ti te violaron, porque eso es más común de lo que se cree, eso es desafortunadamente más común de lo que se sabe. Entonces puedes llegar ahí, te da vergüenza contarlo, ni modo, y llegas ahí: en el nombre de Jesús, nunca te va a pasar eso a ti. Rompo esa maldición en el nombre de Jesús. En vez de convertirse en un padre sobreprotector. ¿Dónde está el muchachito? ¿Dónde está? Hasta un GPS le pusiste. Y está bueno que lo cuides. Yo no digo que no. Pero tampoco una sobreprotección de que como a ti te pasó algo, ¿y dónde va? Ahí está, ¿verdad? Y a la hermanita. Sí, yo estoy de acuerdo con que se cuide. Sobre todo así como está el mundo, ¿ah? No me lo va a agarrar por otro lado, pero realmente lo que yo necesito es trasladarte: rompe las herencias que no te convienen, porque tú fuiste rescatado de una vana manera de vivir que heredaste de tus papás.
Y cuando dice de tus padres, no solamente se refiere a tu papá y mamá, sino que se refiere a tus abuelos, bisabuelos y generaciones anteriores. De esto hay mucho que hablar, pero solo déjeme leerle un par de versículos. Mire pues, mire las herencias que pueden venir. Yo ya tengo que finalizar, pero espéreme. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces hay cosas, heredar viento en ese sentido, claro que aunque la palabra es ruaj, acá no está hablando de espíritu, sino que heredar viento es como querer agarrar algo que no se puede agarrar. Se agarrará el viento con las manos de ninguna manera. Entonces el que está turbando su casa termina heredando en sí mismo nada. Y después se lo traslada a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que ver qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Sabe usted? Ese es uno de los grandes conflictos del hombre. Ese es uno de los grandes conflictos del hombre. Créamelo, hermano. Le prometo que, mire, no me esté viendo así, son apenas las 9:05. Porque a propósito agarré el tiempo un poquito antes y puse menos tiempo en el reloj. Así que deje de estar ahí. Bueno. Aquí no está en la universidad cuando así le decía al licenciado usted, ¿va? Bueno, cuando se termina el periodo de clases. Mire, hermano, uno de los grandes problemas del hombre es que cuando llega a determinada edad se empieza a cuestionar qué es lo que ha alcanzado en la vida. Dice, vamos a ver qué he hecho en la vida, cuántas casas he comprado, cuántos carros tengo, ya me casé, no me casé, cuántos hijos tengo. Y entonces empieza a decir, si tiene hijos, ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Y entonces empieza, y mira, y empieza a hacer un montón de cosas para poderle dejar a sus hijos, porque él los quiere heredar. Él los quiere heredar. Y uno a veces, hermano, mire pues, uno a veces dice, no, es que la Biblia dice que el hombre bueno deja herencia hasta a los nietos. Y entonces dice, ala, pero entonces mi abuelo era malo, no me dejó ni rosca. Pero no, porque la herencia, tú puedes heredar muchas cosas. Tú le puedes heredar a tus hijos un buen nombre. Jesús heredó un nombre que es sobre todo el nombre que se nombra. Tú le puedes heredar a tus hijos un nombre. Tú le puedes heredar a tus hijos no tempestades. Pero eso tienes que cortar hoy mismo en la noche. Lo tienes que cortar. Solo le voy a leer versículos. Miren lo que le pasaba a Job. Miren la herencia de Job, hermano. Por favor, esa herencia renunciamos a ella. Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Meses enteros inútiles y noches de aflicción como herencia. Reprendo en el nombre de Jesús. Hoy tenemos que romper eso. Y nomás empieces a ver a tus hijos, ministrales la herencia que viene de Dios. Porque esa sería la otra parte de este tema. Las malas herencias deben de ser desarraigadas, las buenas herencias deben de ser ministradas, y recordar que el que hereda las herencias lo hace por la fe y la paciencia y otro cúmulo de situaciones que Dios nos pone en la Biblia. Pero hoy vamos a romper las malas en el nombre de Jesús. Si nuestros padres nos heredaron cosas, si nuestro medio ambiente nos heredaron cosas, hay que destruir eso. En el nombre de Jesús hay que destruirlo. Yo no quiero esa herencia. Mire, ni siquiera quiero la herencia que dice el himno nacional. Perdón, me parecería yo no patriota, ¿verdad? Pero nuestros padres lucharon un día encendidos en patria y ardimiento. Sí, está bueno, encendidos en patria y ardimiento. Y no hubo ni siquiera violencia, dice. Eso es lo que trata de exaltar ahí. Y lograron sin choque sangriento. Hermanos, perdóneme. Pero solo al leer
la patria del criollo, nosotros nos damos cuenta que nos vendieron una idea tan falaz que nunca hubo independencia. Aquí vinieron los españoles y ellos eran los que gobernaban. Cuando se independizaron, no fue la raza indígena la que se independizó, sino que los hijos de españoles nacidos en Guatemala fueron los que se pelearon con los españoles de España. Pero eran españoles también y se quedaron a cargo de todo lo demás. Charadas de que de ahí, aquí ha corrido sangre precisamente por eso, y nos tratan de vender autoridad. Yo, hermano, ni en eso ni en otro recibo eso. Yo lo que recibo es la herencia que viene de mi padre, de mi padre. Esa es la herencia que yo quiero para mí, esa es la herencia que yo ministro a mis hijos espirituales en el nombre de Jesús. Y no van a ser meses inútiles, y no van a ser noches de aflicción, de ninguna manera. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Si tienen este versículo, me gustaría que leyeran los dos versos anteriores. Ahorita vamos a orar. Esperen. Job 27:13, mire lo que dice. Yo le voy a leer esta porción y entonces usted lee dos versículos anteriores. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Entonces hay tiranos que reciben herencia y es de parte del Todopoderoso. Leamos cuál es. Leamos un micrófono, por favor. Yo os enseñaré, versículo 11, yo os enseñaré por la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué? Pues os hacéis enteramente vanos. Esta es para con Dios la porción del impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Pero, el siguiente, leamos el siguiente. Si sus hijos fueran multiplicados, lo serán para la espada y sus pequeños no se saciarán Mire de qué pan. herencita. La herencia de los violentos. La herencia de los tiranos. Hijos entregados a la espada. No, en el nombre de Jesús reprendemos eso hoy. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Mire, esto lo vamos a hacer entre todos, hermano. Lo vamos a hacer entre todos. Y de una vez le digo, si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si usted quiere una buena herencia, tiene que meterse en la raza del Señor Jesús. Por eso no predico religión, sino que yo estoy predicando una nueva nación, una nación santa. Pero en este momento lo que necesito es tomar autoridad. Hoy vamos a romper herencias. Yo quisiera que me ayudara. Si la persona que está al lado suyo es conocida y le permite orar por usted, o usted tiene libertad para orar por él, eso sería muy bueno. Es más, mejor lo voy a invitar directamente. Voltéese con la persona y diga: yo voy a romper toda esta herencia mala en ti y tú vas a romper toda herencia mala en mí. Y después te voy a ministrar la herencia que de Dios viene. Empiece a ministrar, empiece a orar y diga: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta noche yo vengo rompiendo toda herencia de maldad, toda herencia de violencia, toda herencia de tiranía, toda herencia que ha sido de generación en generación en tu familia. Hoy se rompe esa herencia, hoy, porque los hijos tuyos lo que heredarán no será viento, ni noches de aflicción, ni meses inútiles. Los hijos tuyos no serán dados a la espada. Nuestros hijos no serán dados a la espada, ni tendrán noches de aflicción. Ahora, en el nombre de Jesús, rompo toda herencia por medio de la sangre de Jesucristo, y en su lugar declaro que hay una gran herencia inmarcesible para nosotros. Eso es, no.
Sigue orando por esa persona. Recibe hoy una nueva dimensión. Adiós a las herencias malas, a la vana manera de vivir heredada de los padres, de los ancestros. Hoy instalamos en todo este pueblo la herencia de Jehová, la herencia de Jehová. Tus nietos no serán dados a la espada, tus hijos no serán dados a la espada, tus bisnietos no serán dados a la espada. Más aún, sobre ellos vendrá la herencia de Abraham, que en él fueron benditas todas las familias de la tierra. Y Canama y Brajas. Destruida sea la serpiente. Y Canama Brajas estoy que era. Es por la simiente de Dios que se llama Jesucristo. Llévate esa bendición. Llévate esa bendición a tu casa. Ministra a los tuyos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús y créelo con todo tu corazón. Que hoy se están rompiendo esas herencias. Que hoy se están cancelaciones, pecados, iniquidades en el nombre poderoso de Jesús.